Cuenta Henrik Boullard en su libro El orden del día que en febrero de 1933 Hitler se reunió en secreto y muy brevemente con los industriales alemanes más importantes de aquel momento, entre los que se encontraban los dueños de Opel, de Siemens, de Bayer, de Telefunken, de Agfa, y consiguió que todos ellos soltaran enormes sumas de dinero para financiar su propuesta política que, según Hitler, ofrecería estabilidad al país. A partir de aquel momento, sostenido por ese apoyo, Hitler inicia su narrativa de conquista, empezando con la naturalización de la anexión pacífica de Austria. Pero el Anschluss no tendría lugar hasta 1938. En 5 años, el partido nazi fue destruyendo capa a capa todo el tejido social, cultural y político que sostenía la frágil estructura ideológica y de valores de esta Europa decadente del periodo entre guerras. Hitler sabía perfectamente lo que hacía en 1933, porque se encontraba disfrutando de su éxito indiscutible en Alemania, que era el resultado de 13 años de una minuciosa construcción narrativa con un desprecio profundo hacia el sistema democrático de la República que manipuló hasta destruirlo. Es importante recordar que nada de esto sucedió de la noche a la mañana. La degradación del espacio de debate público y la manipulación del sentir popular se construyó pico y pala con una voluntad férrea de capitalizar un malestar que era estructural. Dice Boullard que los nazis no estaban especialmente bien organizados, pero Hitler fue implacable y cada capa de destrucción que metía le empujaba a conquistar la siguiente capa sin pausa, y además supo utilizar muy bien el ansia de poder de los demás líderes políticos y entonces afinó acuerdos que luego incumplió, y también supo acelerar su proceso de toma de poder cuando la oportunidad se dio tras la gran crisis económica del 29. Y finalmente, desde que el partido nazi ganó las elecciones alemanas con una mayoría simple y logra cerrar un gobierno de coalición, hasta el día que se reúne con los dueños de las industrias alemanas, apenas pasaron unos meses. Y luego solo le hicieron falta unos pocos meses más para destruir la República de Weimar y convertirse en un dictador. Pero nunca habría podido hacer todo esto sin todos los años de creación de una narrativa que no encontró oposición ni alternativas y que llevaría a un sentir popular que le permitió hacerse con el poder y llegar a usar ese poder para crear impunemente campos de exterminio. Capa a capa se construye el odio, pero igualmente capa a capa se construye el amor. Lleva el mismo tiempo y necesita de la misma paciencia y del mismo tesón el uno que el otro. Y es requisito indispensable ser implacable. Si vamos a crear con amor, tenemos que hacerlo con ciencia, sin subterfugios y sin concesiones. No hay que ser politóloga ni historiadora para saber que aunque la historia no se repite, sí que rima. Algunos de los reportajes recogidos en el libro Bajo la insignia de la esvástica de Chávez Nogales, que fue cuando este periodista viajó a la Alemania nazi a principios de 1933, podrían pasar por ser reportajes actuales si cambiamos Ginebra por Bruselas o judíos por inmigrantes. Durante los últimos años hemos ido permitiendo que las capas del odio se fueran construyendo casi por las mismas razones que tuvieron lugar en los años 20 y 30 en Europa. Por un lado está la confianza profunda que en general la sociedad tiene en un sistema que por desgracia es extremadamente defectuoso. Cuenta Chávez Nogales en su libro cómo los judíos y sus vecinos habían ido permitiendo primero las narrativas, luego las actitudes, finalmente las leyes que facilitaban la identificación y posteriormente la detención y desaparición de personas de su comunidad. Todo esto con la convicción de que si no habían hecho nada malo, pues todo esto no les iba a afectar. Y eso es exactamente lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos, incluso en ciertos países de América Latina con la inmigración. Además de esta confianza en el sistema, también hemos compartido con los años de entreguerra la falta de creatividad y el miedo a la hora de plantear otras opciones. Inmersas en un sistema extremadamente rápido y muy destructivo, cada vez dedicamos menos tiempo a pensar. Nuestras capas del amor existen, pero han sido poco contundentes hasta ahora. Sin embargo, la llegada de Trump está acelerando el proceso de creación de alternativas. Por ejemplo, en Estados Unidos, Bernie Sanders ha iniciado una gira por todo Estados Unidos que se titula Luchando contra la oligarquía, con mítines que han llegado a reunir hasta 30.000 personas en muchas de las ciudades,
Y de este modo, Bernie está sustituyendo la narrativa existente con mensajes que vienen a decir que somos muchas más las que queremos un sistema diferente, equitativo, humanista e igualitario. Y está dejando claro que Trump es autoritario. Esta capa se extiende fuera de las fronteras de Estados Unidos y es una oportunidad para los líderes políticos europeos progresistas. Porque sabemos cómo acabó todo en los años 30 y no tenemos por qué repetir la historia. Podemos construir de otro modo. Es cierto que hay muchas cosas tristes y desmotivantes a nuestro alrededor, pero conviven con la ventana de oportunidad que nos ha abierto Trump. Hay muchas personas interesantes y muchos colectivos ofreciendo consejos para participar en la creación de estas capas del amor. Y todos los consejos coinciden en que tenemos que protegernos de la toxicidad del espacio público, que tenemos que recuperar las conexiones presenciales, tenemos que crear espacios comunitarios, tenemos que cuidarnos físicamente, tenemos que participar de acciones pacíficas, tenemos que ser muy valientes y atención, y esto es muy importante, y tenemos que ser perseverantes. Nos llevan unos años de ventaja y ahora tenemos que construir un sistema alternativo que sustituya al suyo y además al mismo tiempo tenemos que frenar los autoritarismos que están derivando del hackeo de los sistemas de gobierno. Son dos tareas titánicas, pero tenemos que pensar que podemos ganar y que somos más y tenemos que aceptar que nos va a llevar tiempo. También tenemos que recordar que hay que ser implacables con el odio. No dejarlo entrar en ninguno de nuestros espacios. Construir desde el concepto de amor que como acto político representa que aceptamos que el bienestar comunitario nos procurará bienestar personal y no al revés.